Perfect. Okay. So let's continue, shall we? Entonces ya estábamos diciendo que la célula eucarionte, que sus núcleos y cuando decimos endo, ya sabemos qué significa dentro, en el interior, contenido de donde la membrana celular. Entonces, simbiosis también es un verbo, ya sabemos, es una asociación, es una interacción que existe entre seres vivos. No se afectan en el sentido negativo de que, por ejemplo, en el caso del parasitismo, eso sí es pernicioso, es totalmente negativo porque es deletérea. Atención con los términos, quiere decir que va afectando su homeostasis al grado de que la va debilitando al punto de llegar a desequilibrarlo hasta la muerte. O sea, si ya sabemos por allí, hicimos la aclaración. Para nosotros, en biología, muerte significa ya no presentas homeostasis, ya formas parte de la entropía, del caos, del desorden, del todo. Entonces, mientras mantengas un equilibrio interno, sigues estando vivo porque sigues teniendo reacciones independientes al medio externo. Yo creo que hasta ahí no hay ninguna duda. Ya si entramos en temas filosóficos, por eso depende muchísimo el ámbito del cual estemos hablando para la definición de los conceptos. Porque si ustedes le preguntasen, nada más haciendo un ejercicio rápido, le preguntasen qué es la vida a un filósofo, por ejemplo, o a un psicólogo, o a un ingeniero, o a un biólogo como su servidor en este caso, pues todos y cada uno de los mencionados vamos a dar una opinión diferente. Ojo, no significa que sea incorrecto, sencillamente lo estamos viendo desde nuestro campo de estudio. Es como si fuera un árbol, tenemos un tronco común de la información y este se va ramificando, se va diversificando y ahí es en donde se van emplazando, colocando cada uno de los distintos áreas del conocimiento. Entonces, si el filósofo dice la vida es lo que el individuo quiere hacer con ella, necesita placer, por decir algo. Bueno, es una opinión válida porque se está refiriendo a lo que hacemos con la existencia que le denominamos vida. Pero si le preguntan a un psicólogo, puede decirles, no, pues es la sucesión de acontecimientos que van ocurriendo a lo largo de la vida de un individuo. Va, está bien, digo, no es que esté incorrecto, pues simple y sencillamente es la visión de la psicología. Ahora, si le preguntan a un ingeniero, a un físico, les va a decir, no, pues es todo lo que no tiene nada que ver con la entropía, ¿no? Por ejemplo. Y así le preguntan a un biólogo, pues todas las células son vida. ¿Por qué? Porque tienen sus mecanismos independientes del medio exterior. Entonces ahí si se fijan, todas y cada una de esas opiniones no es que estén incorrectas, sino que se complementan a sí mismas para tratar de englobar el Kinder sorpresa a lo que le denominamos vida. Pero bueno, cerramos el paréntesis y punto y seguido. Entonces, una vez ya aclarado lo que denominamos la endosimbiosis, es decir, la asociación entre dos tipos celulares distintos, ¿por qué? Porque lo que estamos apreciando aquí es el eucarionte, que fagocitó al procarionte y entonces le proporcionó a cambio ATPs, estas moléculas energéticas para poder desarrollar el metabolismo. Por lo consiguiente, se asociaron, se ayudaron mutuamente y desde entonces tenemos en nuestras células eucariontes este organelo al que le denominamos como una mitocondria. Ahora, pregunta general, ¿cuál dijimos que era la función de las mitocondrias? Y si lo saben, si no seleccionamos en estos momentos a alguien. 3, 2, 1, perfecto. Entonces Generar vámonos con energía. el que es el tocayo el que respondió o es Lalo. No, Diego. Discúlpeme, Diego. Es que como de repente participan un poquito más recurrentemente de más compadre, nos da muchísimo gusto que esté participando. Y gracias por su aportación. Mencionó algo de energía. A ver, ¿nos puede desarrollar un poquito más esa idea, por favor? Sí, genera energía en forma de ATP y es donde se genera el ciclo de Krebs y la... El último eslabón para la producción de los ATPs, ¿cómo le decimos a eso? Ajá. Ya lo tiene, nada más empieza con la consonante F y termina con oxidativa. Este, Como cuando algo brilla, es más, le vamos a darles pistas. Cuando algo brilla, que decimos, se ve bien, bien, empieza. fosforilación Exactamente, que, está bien fosforescente. Pues de la misma manera la fosforilación oxidativa. ¿Por qué? Porque se le están, ahorita lo vemos rápidamente en una animación, se le están pegando, se le están adhiriendo, se está reduciendo, acuérdense del término en química, los fosfatos, los grupos fosfato, porque antes tiene dos, es ADP. Ese no nos funciona, realmente no es tan energético químicamente hablando porque le falta ese enlace con otro grupo fosfato. Entonces, al momento de que se lo adhieren en la fosforilación oxidativa,
Entonces se convierte ahora sí en una molécula mucho más energéticamente hablando químicamente, que es el ATP. Por eso es adenine tri, tiene 3 grupos fosfatos, ¿no? Excelente, muy bien, así es, Diego tiene toda la razón. Es nuestra planta energética, por decirlo de una manera coloquial. ¿Por qué? Porque precisamente como lo que nos acaba de compartir, de aquí es en donde se nos van a estar produciendo nuestros ATPs. Efectivamente. Ahora, pregunta capciosa y general. ¿De dónde se obtiene el ATP? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo fabrica? ¿De dónde parte? Y mencionaron nuestro compañero Diego 2 De la etapas, que fue... glucólisis. ¿De la qué, perdón? De la glucólisis. Efectivamente, así es. Entonces, aunque atención, la pregunta era ¿de dónde parte? ¿De dónde comienza? Bueno, sí es cierto, tiene toda la razón. No está específica porque no dije cuál es la molécula que empieza todo. En este caso, así es. A ver, entonces ya sabemos conceptos. Recapitulando, ¿qué significa glucólisis? Pregunta general. Descompongan la palabra. Ah, miren, pues seguramente tiene algo que ver con glucosa porque el prefijo es gluco, evidentemente, y el sufijo lisis. ¿Qué significa ese término? ¿Destruir? Efectivamente, así es. Lo que estamos haciendo es transformar, bueno, vamos a dejarlo sencillo, destruir en componentes más sencillos lo que en un comienzo inicialmente era la glucosa. Y a eso, como la estamos partiendo, hagan de cuenta que es como cuando parten un limón, una naranja o una manzana con el cuchillo, salen varios pedacitos, pues hicieron una lisis, imaginen que esa fruta pues es la glucosa. La partieron y entonces tienen 2 componentes más chiquitos de que lo que antes era uno más grande. Efectivamente, entonces el ATP comienza su síntesis a partir de la glucólisis. Pregunta capciosa, ¿dónde ocurre la glucólisis? ¿Será en la mitocondria? ¿Será en el espacio extracelular? ¿Será dónde? ¿Se los comentaron en bioquímica o no? En el citosol. Efectivamente, vamos a decir sinónimos. Citosol puede ser espacio intracelular y también el citoplasma. Efectivamente. Entonces, si se dieron cuenta, lo que hicimos fue una recapitulación de lo que conocemos como el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa, y número 1, primero que nada, que es lo que les preguntaba, ¿de dónde se origina todo este proceso? A partir de la glucólisis, y todos estos 3 pasos en conjunto es a lo que le denominamos la síntesis del ATP en las células eucariontes. Atención, eucariontes, ¿por qué? Porque presentamos esta estructura, a esto a lo que le denominamos un organelo, a partir de lo que se comentó de la teoría de la endosimbiosis, porque nosotros no lo podemos fabricar de nuestros genes. Están allí, están adheridos, están haciendo una inclusión, estamos haciendo simbiosis y todos felices. Entonces, rápidamente, ahí está, ¿no? Esta es nuestra famosísima y queridísima molécula combustible de todas y cada una de las células de nuestro cuerpo y es la glucosa. Aquí está nuestra queridísima mitocondria, vamos a denominarla en estos momentos ya organelo, de encargado precisamente por excelencia la fabricación y síntesis de nuestras moléculas de ATP. Entonces, ¿qué ocurre? Glucólisis, ¡bam! Ahí está. Formamos entonces, ahora como las 2 mitades que les había platicado de que si una fruta ustedes la parten por mitad, simulando que fuera nuestra molécula de glucosa, pues por lo consiguiente, lo resultante que vamos a obtener es el famosísimo vato pirujo. Bueno, para que no se les olvide, en realidad es el piruvato, ¿verdad? Pero si le quieren decir de esta manera, es ácido pirúvico, también se le puede encontrar de la literatura con esa nomenclatura o con ese nombre. Entonces, atención, esto es importante, la glucólisis no ocurre en la mitocondria. Esto sucede, como bien me lo comentaron, en el espacio intracelular. No se me confundan, les digo todos estos conceptos para cuando ustedes se lo encuentren o se los mencionen, nos quede claro, está hablando del citosol o está hablando del citoplasma o está hablando de todo el espacio contenido dentro de la membrana celular, fuera del núcleo. Allí ocurre la glucólisis, es decir, se parte lo que acabamos de ver, precisamente, boom, se forma el vato pirujo, o bueno, piruvato, para que no se les olvide, porque el vato pirujo le gusta penetrar matrices de mitocondrias. Ahora sí, entonces estos vatos pirujos, ¿a dónde se dirigen? Al interior de nuestras mitocondrias, más específicamente a la matriz mitocondrial. Ahora, para entender la anatomía básica sencilla de la mitocondria, ahí está, presenta una membrana, así como en el caso de nuestras células que las contienen en el espacio intracelular.
tienen una membrana celular, que es externa totalmente, la que delimita el interior, el espacio intracelular de todo lo que se encuentra en el exterior, de afuera, de la entropía, de todo lo que esté pululando, que no tiene nada de vida, que no tiene homeostasis. ¿Por qué? Porque no presentan membrana celular. Entonces la mitocondria, por esto es una de las evidencias, también pues tiene su propia membrana. Pero no solamente tiene una, tiene membrana externa, tiene su membrana interna, que es en donde contiene la matriz mitocondrial, precisamente el espacio a donde se dirigen los vatos pirujos, bueno, piruvatos o ácidos pirúvicos que fueron el resultado de la glucólisis. Se partió la fruta, tenemos estas mitades, estos piruvatos, y a dónde se dirigen, ahora sí, directamente al espacio mitocondrial, perdón, a la matriz mitocondrial. Estamos hablando ahora sí ya del organelo llamado como mitocondria. Ahora, esto es una representación del espacio de la matriz mitocondrial. Por eso tienen el colorcito de que si ya tiene su membrana interna, aquí está el piruvato. Rápidamente nada más digo, para no entrar en tantas, el ciclo de Krebs y que si todo lo que se forma, y que el fumarato y malato, y eso, etcétera. Entonces, aquí lo que ocurre dentro, ahora sí, en la matriz mitocondrial existe una descarboxilación. Ojo, empieza la formación del dióxido de carbono, lo que nosotros no podemos aprovechar. No nos sirve para nada, porque ni siquiera tenemos ni cloroplastos, ni clorofila, ni aunque nosotros no la consumamos de manera exógena, no nos sirve para nada el dióxido de carbono. No tenemos un metabolismo ni fisiología que lo pueda trabajar. Pero en el caso de las plantas y de las células fotosintéticas, pero por supuesto que lo requieren. Nosotros no, así que lo dejamos por un lado, se desecha. Pregunta capciosa, ¿a dónde se dirige el dióxido de carbono después de pasar por la matriz mitocondrial producto del ciclo de Krebs? ¿A dónde se imaginan? ¿Al sanitario? ¿A la tubería? No sé. ¿El torrente sanguíneo? Efectivamente, perdón, ¿quién colecta el dióxido de carbono en el torrente sanguíneo? Hay una célula especializada para hacer eso. Esa mulita, ese burrito de transporte, ¿qué célula es en el torrente sanguíneo? ¿Los glóbulos rojos? Efectivamente, le podemos decir eritrocito, le podemos decir glóbulo rojo, las hematies, efectivamente, todo eso son sinónimos. Atención con los términos, por eso se los comento así tan variado para cuando, sí es cierto, entonces significa que el eritrocito o que el glóbulo rojo o que la hematie son aquellas células que se encargan únicamente del transporte tanto del oxígeno una vez que provienen de los alvéolos de la circulación pulmonar, y entonces ahora sí los impulsan a todo el sistema, todo el cuerpo y al organismo a lo que le denominamos la circulación sistémica o circulación mayor. Porque entonces ahora sí empiezan a mandar el oxígeno diatómico para que se lo entreguen a las células, para que precisamente éstas hagan uso de esta molécula o de este compuesto de 2 átomos de oxígeno para llevar a cabo las reacciones de la oxidación para la fabricación de ATPs. Efectivamente. Entonces, bueno, rápidamente el sustrato se mezcla, la acetilcoenzima, perdón, primero tenemos coenzima A, el resultado de la descarboxilación del ácido pirúvico, pues acetilcoenzima A, la famosísima acetilcoenzima A. Rápidamente, nada más resumiendo, ya sucede todo el ciclo de Krebs, todo ese tipo de descarboxilaciones, de que sale dióxido de carbono suspendido como material de desecho en todo lo que está ocurriendo bioquímicamente hablando. Y al final, lo que obtenemos del ciclo de Krebs es tanto el dióxido de carbono, que es totalmente un desecho, no nos sirve para nada, pero asimismo también obtenemos 3 compuestos importantísimos. Ojo, el ATP sí se produce en el ciclo de Krebs, pero mínimo. No es tan importante su cantidad de producción como en el tercer y último paso, que ocurre también en la mitocondria. Ahorita vamos para allá. Entonces tenemos el adenil trifosfato. Ojo, NADH, si se recuerdan, por ahí mencionábamos que precisamente las plantas en la fase luminosa también producen este compuesto. Nicotinamida adenin difosfato. En el caso, bueno, le faltaría la P, pero en este caso nada más es el nicotin adenin dihidrógeno en este caso. No sé qué, le falta aquí el fosfato. Por eso no somos plantas, no producimos el mismo compuesto, pero son bastante semejantes, en el sentido de que son nucleótidos. Atención, ¿qué es un nucleótido? Es la unidad estructural de nuestro código genético, de nuestro ADN. Pero no, fíjense qué interesante, no únicamente almacena información en el sentido de los genes, sino que también son moléculas energéticas de intercambio químicamente hablando, que nos funcionan para el mantenimiento tiene que ser. Así como las sustancias químicas son los mensajes que se están enviando entre células, pues las sustancias químicas también son los mediadores en el metabolismo celular. Como en este caso, ojo, recapitulando, estamos mencionando la mitocondria.
Este es el espacio de la matriz mitocondrial en donde se introdujeron los ácidos pirúvicos y están ocurriendo todas estas transformaciones para la obtención de estos productos. Entonces, ok, ¿y esos productos de qué me van a funcionar? ¿De qué me van a servir? ¿Para qué? Esta es otra representación de nuestra queridísima mitocondria. Queda claro, la membrana externa, la que se representa en amarillo. Aquí, obviamente, se encuentra dentro, es decir, en el espacio intracelular, o en el citosol, o en el citoplasma, o contenida dentro de la membrana celular, fuera del núcleo, evidentemente. Pero aquí tenemos la membrana interna y en el interior que se ve en un azulito más claro, esa es la matriz mitocondrial. Ahora, si se fijan la representación de los engranes funcionando, es exactamente lo que está ocurriendo en el ciclo de Krebs, donde se lleva a cabo esto en la matriz mitocondrial. Y el último y final paso para la fabricación de nuestros ATPs, gracias a la mitocondria, ahí están los productos que estábamos mencionando que se elaboraron en el ciclo de Krebs. Nos deshacemos del dióxido de carbono porque ese pues ya les había indicado y no nos sirve para nada. Entonces se tiene que desechar de alguna manera. ¿Cómo lo hacemos? Gracias al torrente sanguíneo. ¿Quién lo transporta? Pues los eritrocitos. Glóbulos rojos se van por todos los todo el sistema vascular. Pregunta capciosa entonces, ¿quién dijimos que ahora sí mueve a la sangre? Bueno, vamos a seleccionar a Carol. Carol, muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿No está? Me desconecté. ¿Sí están? ¿Qué pasó? No, sí se ven aquí. Pero no sé si nuestra compañerita Carol... creo que tiene dificultad. Sí, bueno, la última vez nos habían platicado que estaba con sus abuelitos y no podía hacer ruido y por eso no podía contestar, ¿verdad? ¿Miocardio? Pero muchísimas gracias a nuestra compañerita Citlali to the rescue. Efectivamente, uno de los 3 tipos de músculo que nos vamos a encontrar en nuestro organismo y uno de ellos, evidentemente, se trata del miocardio. Entonces, el miocardio, pregunta general, ¿cómo se le llama al fenómeno cuando se contrae que produce la presión arterial? Vamos a preguntárselo a Karina. Karina, muy buenos días. Nos escucha Karina del Rocío. ¿Tampoco? Buenos días. Excelente, pues muchísimas gracias por responder al llamado, Karina. Entonces, la pregunta era, ¿cómo dijimos que se le llamaba al movimiento del miocardio cuando éste se contrae? Y empieza con la consonante S y no es serpiente. Sístole. Nuestro queridísimo y compañero Diego la quiso salvar, pero ahí le aviento la segunda pregunta. Ok, sístole, yo creo que ya nos va a quedar claro. Es la contracción y que produce la presión arterial y el movimiento de la sangre por todo el sistema vascular. Y su relajación, ¿cómo se le llama entonces a ese segundo movimiento del miocardio? Bueno, nuestro compañero Diego la quiso salvar de nueva cuenta, quiere llamar su atención por alguna razón. No se crea, es carrilla. Está bien. No se crea. Está bien, Diego. Gracias por su participación. De hecho, es lo que me interesa fomentar, que participemos y que me estén dando sus opiniones y sus respuestas del por qué sí, del por qué no y orientarnos entre todos. Pero bueno, entonces, si les parece, continuamos. Nada más estábamos haciendo esa pequeña delimitación o precisión de, ok, el dióxido de carbono no nos sirve para nada, sale, va y se fue al torrente sanguíneo, transportado por los eritrocitos de la circulación mayor, regresó al miocardio y posteriormente es impulsado a los pulmones, específicamente a los alveolos, en donde se realiza pregunta general y si lo saben, como dijimos entonces que se le llamaba a ese fenómeno de intercambio gaseoso que ocurre en los alveolos, mediado por los eritrocitos y donde se cambia el oxígeno diatómico por el dióxido de carbono. Sí lo saben o no lo anotaron, tal vez. Hematosis. Efectivamente, el perfil de hematosis no tiene nada que ver con toser, pero nos hace alusión al hecho de que estamos usando los pulmones, de cuando hacemos estas contracciones. Efectivamente, la hematosis es el fenómeno del intercambio gaseoso de el aire atmosférico que contiene el oxígeno diatómico del cual necesitamos respirar y que nosotros a cambio exhalamos el producto del ciclo de Krebs y de la fosforilación oxidativa y desde la glucólisis y de todo esto en conjunto que ocurre dentro de nuestras células como una molécula de desecho. Ahora, en estas que tenemos representando en verde, porque significa que sigue el proceso, continúa gracias a la fabricación de estos en particular. El ATP, bueno, ya en estos casos no nos va a servir en la mitocondria, porque bueno, ya le está dando su tributo a todo el complejo celular,
Por lo consiguiente se va. Es lo que les decía. Sí, el ciclo de Krebs produce ATPs, pero no es la principal, o más bien, no se producen cantidades significativas o abundantes. Entonces, los últimos las dos moléculas que sí nos van a funcionar son el NADH y el FADH. Ahora, si nos vamos, bueno, F, por si tenían la duda, es por flavina, adenín. Entonces, en el caso de la N es por nicotina, y la A, pues es la adenina, ¿no? Todos son, atención, todos ahí son moléculas, son nucleótidos. Así como en el caso de cómo está configurado nuestro ADN. Aquí, obviamente, no forman cadenas de ADN. Lo que están formando son complejos que nos ayudan para la activación de otros procesos. Ahora, lo que estamos apreciando, si lo vemos, bueno, para que siga la animación. Estos compuestos nos están activando canales iónicos. Ahora, ¿qué es un canal iónico? O en términos sencillos, son pasadizos por donde se están expulsando los protones. En este caso, los iones de hidrógeno. Ahora se preguntarán, yo creo que sí se los comentaron, aquí lo estamos revisando rápidamente. Ok, pero ¿a mí de qué me va a servir consumir estas moléculas energéticas para la activación de estos canales que se encuentran entre, ojo, si esto es la membrana externa, esto es la membrana interna, esta es la matriz mitocondrial, por lo consiguiente, ¿cómo le denominaríamos a este espacio? Y les doy una pista. Si estuviésemos hablando de toda la célula en su conjunto, esto sería el citosol, o esto sería el citoplasma o el espacio intracelular. En el caso de la mitocondria, ¿cómo se les ocurriría que le denomináramos a este lugar? Que se encuentra dentro de la mitocondria, pero fuera de la matriz. No sé si me expliqué. ¿Sí queda clara la pregunta? O sea, ¿cómo se llama esto donde se están yendo los protones? Donde están los hidrógenos moraditos. ¿Espacio qué? ¿Sideral, interestelar, exterior? El nombre, falta el apellido. ¿Espacio qué? Intersticial. Atención, dijo algo bastante importante. Vamos a orientarnos, pero es una precisión nada más. El prefijo inter es total y completamente cierto, adecuado y verdadero. Pero no es intersticial, porque tissue, bueno, eso es en inglés anglosajón, perdón. Tisular, en latín ahora sí, porque proviene del latín. Bueno, punto y aparte, es una palabra que nos hace referencia a los tejidos. Entonces, atención, pero esto es un ejercicio interesantísimo para que nos vaya quedando muchísimo más claro. Si yo digo espacio intertisular, y si ya sé que inter es entre, tisular es entre tejidos. Espacio intertisular, estoy hablando de que puede ser entre tejido conectivo y tejido epitelial. Ejemplo, lo que mencionábamos desde antes en el comienzo, la epidermis, o sea, el tejido epitelial estratificado, que se conecta con el tejido conectivo que se encuentra por debajo. Entonces, el espacio que existe entre los dos tejidos, eso es precisamente lo que usted nos acaba de compartir, mencionar y decir. Es el espacio intertisular o intersticial. Acuérdense de las sinonimias, o sea, diferentes maneras de pronunciar lo mismo. Entonces, regresándonos a la mitocondria en su espacio dentro de la membrana externa, en el espacio en la mitocondrial, esto donde se ven estas como rayitos eléctricos, porque, atención, y tiene que ver con el potencial eléctrico, que también precisamente lo desarrollan y lo presentan nuestras neuronas, pero ahorita vamos para allá. Entonces, ya se activaron los canales iónicos, están entonces bombeando, literal, los protones de hidrógeno hacia a este espacio. Ya dijeron el primer nombre, tiene tres nombres, pues, nombre y apellido, y es el espacio inter. Si esto no es un tejido, sino que está entre dos membranas, una externa y una interna, ¿cómo le denominarían entonces a este espacio inter qué? Interjet. Es una marca, ¿no? De aerolínea, según. Ojo, esto lo hago para que se pongan a pensar y vayan relacionando los conceptos y los vayan aplicando. Ya hicimos el ejemplo del espacio intertisular. ¿Por qué le decimos así? Porque está entre tejidos, intertisular. Si aquí estamos hablando de un organelo y no son conjunto de células porque no son tejidos todavía, entonces es un espacio entre ¿qué estructuras? Membranal. Exactamente. Entonces, ¿cómo dice completo con nombre y apellido? ¿Es el espacio qué? Intermembranal. Efectivamente, así es, así de sencillo, así de lógico, así de claro. Ya ven, así nada más relacionándolo todo. Entonces, en el espacio intermembranal, cuando escuchemos eso, lo leamos o lo revisemos,
Ah, ok, sí, ¿entre qué cosas? Membranas. ¿Y dónde encontramos ese espacio? Ah, pues en las mitocondrias. Ok, perfecto. ¿Y para qué me sirve saber cuál es el espacio intermembranal? Porque ahí es en donde se nos están acumulando los protones. ¿Quiénes? Estos hidrógenos. Empiezan a generar un diferencial eléctrico. Ahora, para no entrar en tantos detalles, porque se va a explicar un poco más detenidamente con el fenómeno de la sinapsis, los átomos, es más, pregunta general, creo que sí lo platicamos y si lo anotaron, pues lo van a saber, si no, de todas maneras lo recapitularemos. ¿Cómo se les llama? Es más, ¿qué es un ion? Pregunta sencilla. Ion, no eón. Eón ya sabemos es un espacio macrotemporal de cientos de millones de años. Hablando aquí ya en cuestión físico-química, ion, cámbianle la vocal eón por la Es I. una molécula. No, a ver, ¿cuál es la definición de una molécula? No se crea, estoy dormido. Es un Ah, átomo. efectivamente, así es. Un ion es un átomo. Una molécula es el conjunto de átomos. Ya es un poco más complejo, es más grande, tiene más bloques de construcción que serían en este caso representando a los átomos. Entonces, lo que estamos viendo en el espacio intermembranal es el cúmulo de átomos. ¿De qué tipo de átomos? ¿Qué naturaleza presentan? ¿Cuáles son sus características? Si se fijan todos y cada uno de ellos, presentan un signo positivo. Digo, por si se habían fijado, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, los hidrógenos tienen cargas positivas, por lo tanto, y lo consiguiente, son qué tipo... Ah, perdón, íbamos definiendo, ahorita antes de que se vayan por su cafecito, que se despierten un poquito más. Entonces, primero que nada, lo fundamental y básico, un ion es un átomo, no es ni molécula, no es un complejo molecular, ni supramolecular, ni nada, no. Es simple y sencillamente un átomo, así como lo que apreciamos y observamos en la tabla periódica de los elementos, y el primerito de todos es el hidrógeno por su sencillez. Ah, pues entonces, así como está atómicamente todos y cada uno de los elementos, eso es un átomo. Ahora, segunda característica, estos presentan una partícula que le conocemos como el electrón, que este es el que está precisamente cargado de manera negativa, porque es su naturaleza, o sea, es negativo. En el núcleo, bueno, en la parte central de los átomos tenemos protones y tenemos neutrones. O sea, hablando en términos sencillos, para no entrar ni en la física cuántica, que luego entramos a los quarks y que a los espacios no sé qué, es a los femtones y esas cosas. No, vamos a quedarnos con lo sencillito. Entonces, los átomos pueden presentar diferencias de cargas. ¿Qué quiere decir esto? O tienen más electrones o tienen menos. Entonces, gracias a ese desbalance, pueden presentar cargas positivas o pueden presentar cargas negativas. Por lo consiguiente, el átomo que tenga más electrones va a ser más negativo. ¿Por qué? Porque los electrones tienen carga negativa. Hagan de cuenta que es como si pusiéramos baterías, no sé, déjenme pensar en un ejemplo. Bueno, en términos sencillos, cuando yo me cargo de cuando yo me cargo es como decir oro y plata, por decir un ejemplo burdo. Si yo agarro más plata, pues voy a estar platudo, ¿verdad? Si agarro más oro, pues voy a tener más oro. De la misma manera, mientras más electrones tenga, pues más negativo voy a ser. Mientras más suelte, menos negativo, es decir, más positivo voy a ser. Por lo consiguiente, para que nos quede más entendido y claro, y ahorita nos vamos a nuestro receso, el átomo que presenta menos electrones o menos electronegatividad va a tener por lo consiguiente cargas positivas. Así que a esos átomos que están desbalanceados electrónicamente hablando, es a lo que les denominamos iones. Entonces, un ion los tenemos que diferenciar, o es positivo o es negativo. Así como en el caso de las baterías, ahora sí, que tienen dos polos. Entonces, pregunta general y la última y nos vamos a nuestro receso. ¿Cómo se les llama a los iones con cargas positivas y a los iones con cargas negativas? ¿Sí lo saben o no? ¿O seleccionó alguien? Cationes y aniones, algo así. Efectiva y claramente, perfectamente contestado. Tiene toda la razón. Pero atención, ¿cuál es cuál? Así se llaman, pero ¿quién es quién? El catión es el positivo. Muy Y el bien. negativo. Y el anión es el negativo. Perfectamente bien aclarado y contestado. Ahora, como tip, nada más una sugerencia, si lo prefieren, para que no se nos olvide, el ion que conocemos como catión, porque es ya, si se fijan, ion, el término sencillo, un átomo con carga desbalanceada. O es positivo o es negativo, así de claro. Cuando le agregamos el prefijo cat, como en inglés gato,
catión, como tiene una consonante en forma de crucecita, esa consonante que sería el signo positivo es el que le va a dar su naturaleza positiva. Bueno, si se lo quieren aprender así para que lo relacionen, se les haga más fácil recordarlo, pues es un tip nada más. Y por lo consiguiente, por eliminación, el an, ausencia de positividad, anión, le agregan el prefijo, en el caso de la palabra ión, pues ahí lo tienen, la clasificación de los dos tipos de acuerdo con su naturaleza, o es positivo o es negativo. Cuando es positivo, acuérdense de la consonante T, que parece un signo precisamente de más, como tiene carga positiva, pues el catión, o el miau, ¿no? Por el gato en inglés, cat, catión. Y en el caso del ión con carga negativa, desbalanceada, ¿por qué? Porque tiene más electrones de los que debería, pues entonces le vamos a decir anión. Ahí está, así de sencillo. Hasta aquí nada más lo que hemos mencionado, o el punto al que vamos, se llevó a cabo la glucólisis, ¿en dónde? En el citoplasma. Posteriormente, el producto resultante de esa destrucción de la glucosa, estos ácidos pirúvicos o piruvatos, o bueno, para que no se nos olvide entre nosotros, decimos de los vatos pirujos, porque penetran matrices de las mitocondrias, ya se transformaron, se pasó por todo el ciclo de Krebs, se deshidrató, se rehidrató, se descarboxiló, se transformó, todo ese proceso que conocemos muy bien, para finalmente producir estos compuestos son los que nos ayudan a que se activen los canales iónicos que desde el interior de la matriz mitocondrial, es decir, lo más nuclear, lo más céntrico de nuestra mitocondria, empiecen a bombear estos protones de hidrógeno, ahí bueno, adelantando, para que forman este diferencial eléctrico. ¿Por qué? Por las características físico-químicas de los átomos que existen hasta donde conocemos o los que hemos categorizado, y por lo consiguiente, ese diferencial de gradiente electroquímico es aprovechado perfectamente bien por una enzima que es la ATP sintetasa. Bueno, yo le digo sinte porque sintetiza, pero en algunas otras partes en la literatura les pueden conocer como ATP sintasa, o sea que no presento tasa, no sé por qué, pero bueno, de la manera que le conozcamos o le digamos, eso sí nada más nos tiene que quedar claro. ¿Qué hace? Pregunta general, ¿qué hace la ATP sintetasa? Como lo dice su nombre, ¿qué hace? ¿Qué función hace? ¿Sintetiza? ATP es, ¿verdad? ATP sintasa, digo, efectivamente, así es. Entonces, aprovechando ese gradiente electroquímico que se encuentra en donde dijimos, ¿cómo se le denomina ese espacio donde están acumulados todos esos hidrógenos? ¿Espacio qué? Interinato. Intermembranal. Internacional, exactamente, tiene toda y absolutamente la razón. El espacio intermembranal es en donde se acumularon todos estos protones generando este gradiente electroquímico y por lo consiguiente, aprovechando ese potencial, la ATP sintetasa, pues entonces empieza a bombear a la inversa. Así como el producto del ciclo de Krebs nos estuvo desarrollando estos compuestos para que estuvieran activando los canales iónicos para la expulsión desde adentro para afuera, bueno, en términos hablando de la mitocondria en su interior, en el espacio intermembranal, más siendo específicos. Allí es entonces que la ATP sintetasa se activa y empieza la producción, ahora sí, propiamente, lo que conocemos como la fosforilación oxidativa. Más o menos vamos a tener 36 moléculas de ATP por cada ácido pirúvico. Es un aproximado, claro que hay discrepancias, depende de muchos factores, pero la media aritmética, es decir, en promedio, vamos a tener 36 ATPs que en conjunto, tanto con la glucólisis, junto con el ciclo de Krebs y finalmente la fosforilación oxidativa, pues se nos van a estar produciendo precisamente nuestras moléculas energéticas y por esa razón es que le denominamos a nuestra mitocondria como nuestra planta energética. No tiene nada que ver con células fotosintéticas, le decimos planta en sentido coloquial de que está produciendo, en este caso, nuestras moléculas que nos van a beneficiar, nos van a servir y que intervienen en el metabolismo celular. Entonces, hasta aquí con toda esta revisión rápidamente nada más concisa de lo que es la mitocondria, cómo fue que se originó, pregunta general, entonces esto ya nos queda claro. ¿De dónde se originan nuestras mitocondrias? Hablando de los seres humanos, ¿quién nos las hereda? Las madres. ¿Las de Calcuta? ¿O cuáles? ¿La Madre Teresa de Calcuta? Ah, ¿ella nos hereda las mitocondrias? La mamá. Ok, esa es la mitad de la respuesta, por eso les hacía el chascarrillo. Sí, está bien, viene de la mamá, pero ¿de dónde? ¿De qué estructura? ¿De qué parte? ¿De la leche materna? Efectivamente, en este caso ya con todos los términos que conocemos muy bien, el gameto femenino al que le denominamos el óvulo.
efectivamente, ahí es en donde se encuentran las mitocondrias que de forma incipiente, al momento de ocurrir y suceder la fecundación, pues estas empiezan a replicarse en conjunto con todas estas células que se están diferenciando para la formación de todos y cada uno de los 4 tejidos fundamentales que conforman al cuerpo humano. Entonces, rápidamente nada más, ya habíamos hecho toda una recapitulación desde lo que consideramos vida, es decir, todo aquello que presenta células. Todo lo que está fuera de eso, pues entonces será otra cosa, pero no se considera vida. Por eso les decía, dependiendo a quién le pregunten, pues les van a decir una que otra respuesta que se complementa. Yo no digo que no sea la verdad, pero para nosotros, para nuestros fines de estudio y en fisiología, lo que denominamos vida son células. De ahí en más, todo lo que sea es adicional, pero con que nos quede claro, todo lo que se considera vivo es una célula. Por lo consiguiente, ya conocemos estupenda y perfectamente bien la clasificación de estas mismas, de las células. O sea, tenemos bacterias y tenemos eucariontes. O sea, ya en términos técnicos, procariontes no presentan núcleo y eucariontes, los que sí lo tienen. Entonces, vamos a hacer 3 dominios. Dominio, porque por las características de lo que estábamos hablando y mencionamos de las células. Entonces, tenemos estas dos, para que no se me confundan, siguen siendo procariontes, siguen siendo bacterias, pero son diferentes entre ellas. ¿Por qué razón? Lo que les decía, que si las extremófilas, acuérdense del eón arcaico, por eso les decimos arqueas. ¿Por qué? Porque son procariontes que resisten a todo terreno, resisten altas, bajas temperaturas, altas concentraciones de químicos, etc. Cosa que las así como los eucariontes, las eubacterias, son aquellas que ya no presentan ese tipo de metabolismo y ya son distintas en el sentido de sus funciones. Ya no están en ambientes extremos, al contrario, de hecho, si tuvieran la oportunidad de ingresar entre nuestros tejidos, proliferarían, pulularían y entonces causarían infecciones. Esas son las eubacterias, ya que si gram negativas, gram positivas, la diferencia principal radica en la estructura de su membrana, que si tiene 2 membranas, que si tiene solamente una muy extensa, pero para no entrar en complicaciones y en detalles lo vamos a dejar sencillo como bacterias, porque también tendríamos que diferenciarlas, que si son cocos, que si son bacilos, que si son vibrios, espiroquetas, etcétera, etcétera. No es el caso, nada más para que nos quede claro que los dominios, como dividimos a las células por sus características, al menos ya conocemos perfectamente bien el fundamento que es o es procarionte o es eucarionte. Con eso, ya si le quieren añadir un poquitín más, bueno, de las procariontes vamos a encontrarnos de 2 características, las arqueas y las recientes, por decirlo de una forma sencilla. Y en el caso de los eucariontes, pues todo lo demás, es decir, todas las células que presentan núcleo, los vamos a dividir entonces en estos 4 reinos. Aquí empezamos con los hongos, seguimos con los protozoarios, perdón, aquí están los protozoarios, los hongos, las plantas y los animales. ¿Por qué? Porque las bacterias ya quedaron acá. Son los famosísimos 5 reinos de la vida, como clasificamos de acuerdo con sus características. Por supuesto que nosotros nos vamos a enfocar a los metazoarios, claro. Hay todavía un mundo, porque si hablamos de invertebrados, que si hablamos de los vertebrados de por sí también, pero nos vamos a enfocar únicamente pues, a los Homo sapiens, es decir, a nuestra especie, a los seres humanos. Entonces, hasta aquí yo creo que no hay duda cómo clasificamos a las células de acuerdo con sus características y por esa sencilla razón que sí presenta que no, por ejemplo, una planta, pues no, nosotros no podemos ser considerados dentro de esta clasificación porque para empezar, yo creo que todo nos queda claro, no presentamos cloroplasto, ni siquiera realizamos la fotosíntesis de la forma que las plantas o las células fotosintéticas sí lo hacen. Aprovechan el dióxido de carbono, nosotros el oxígeno diatómico, totalmente opuestos, totalmente diferentes, pero complementarios entre sí. Es parte del ciclo de todo lo que es el ecosistema. Pero punto y aparte. Bueno, en el caso de los virus, así como el famosísimo que tenemos que está pululando por allí, es bastante difícil tratar de encasillarlos o clasificarlos y por eso lo dejamos en debate y que todos estamos de acuerdo. No es un ser vivo, pero tampoco no es parte de la entropía. ¿Por qué? Porque tiene una función en particular específica. Es como si fuese un robotito biológico, fíjense qué interesante. Los vamos a encontrar de distintas estructuras, de distintas formas. Los más característicos, al menos para el estudio en las ciencias biológicas, bueno, todos, pero este en particular, los famosísimos bacteriófagos que inclusive hasta parecen módulos de alunizajes, de así como navecitas espaciales. Estas cápsides mantienen contenido, así como en el caso de nuestras células eucariontes que dentro del núcleo presentan material genético, los virus presentan estas cápsides que son complejos proteínicos que protegen sus, ya bien pueden ser RNA, es decir, monocatenarios, o DNA, es decir, bicatenarios. El caso es que lo interesante a resaltar de los bacteriófagos, como lo indica su nombre precisamente, se dedican a infectar únicamente células procariontes.
O sea, no les interesan las eucariontes. Lo que buscan, hagan de cuenta que son como misiles teledirigidos y solamente infectan, buscan y cazan procariontes, o sea, hace bacterias. De ahí deriva el nombre. Se come a las bacterias, pues las revienta en realidad. Pero bueno, nada más era para hacer precisamente esa demarcación entre cómo es que clasificamos qué cosa, lo que sí es lo que consideramos vivo, o lo que está en el inter, acuérdense, entre lo vivo y lo muerto, en lo que pertenece a la entropía o lo que presenta. Claro, estos no tienen homeostasis porque ni siquiera tienen organelos, no son células. Por lo tanto, no decimos, es que es lo complejo, es lo que les digo. No están vivos, pero no están muertos. Están en el inter, es en el umbral, como entre el inframundo y todos los seres vivos. Es algo bastante complejo y bastante interesante. Pero bueno, si nos sobra tiempo, si gustan, podemos hacer toda una explicación de los virus, que a mí me parecen como maquinitas diseñadas específicamente para mantener el control. Digo, hay teorías que si ustedes han escuchado, probablemente sí, que dicen es que, por ejemplo, el coronavirus, el COVID, esa cosa no fue realmente natural porque no pudo haber sido capaz de haber invadido todos los ambientes así tan rápido, por lo consiguiente se tuvo que haber fabricado en laboratorio. Que la mayoría de los estudiosos apuntan a eso, pero no lo dicen abiertamente porque estarían acusando al gobierno comunista popular chino. Pero bueno, la convencional nos dice que se aventaron un caldito de murciélago, se lo echaron y ahí fue donde hubo esta especie de mutación y por lo consiguiente el primer contagio en Wuhan, etcétera, etcétera. Pero punto y aparte. Ahora, pregunta general. Vámonos así como lo hemos estado haciendo, de lo general a lo particular. Ya hicimos una revisión, ya sabemos, entendemos perfectamente bien la diferencia entre una bacteria y un eucarionte. Pregunta general, las células, o es decir, los seres unicelulares, ¿presentan alguna especie de percepción sensorial? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Quién me lo puede decir? O sea, ya vimos qué es la estructura de una célula. Ahora vamos a analizarlo un poquito más complejo, cómo interactúa con su medio. Porque obviamente a nosotros nos interesa averiguarlo por todas las comunicaciones que suceden entre nuestros tejidos. ¿Sí queda clara la pregunta? Sí, no, a ver, vamos a preguntar. ¿Es quién usted, Citlali? Sí. Ah, Citlali, nos da muchísimo gusto que esté participando. Ahí le va. La pregunta para usted dirigida personalmente es, ¿usted considera que una bacteria percibe sus entornos? ¿Sí se explica lo que quiere decir percibir entorno? Por ejemplo, vamos a darle pistas. Usted, si observa sus alrededores, usted podría decir, es de día, está haciendo un poquito de frío, está saliendo el sol. Todo lo que está de información a sus alrededores lo puede percibir. Eso es una percepción sensorial. O, por ejemplo, si tiene frío, usted podría pensar, pues me arropo, me pongo mi suétercito, me pongo un poquito más cómoda, siento mi temperatura estable, no me siento fría. Todas esas son percepciones de su medio externo que le están mandando información que usted interpreta de esa manera. ¿Usted cree que una célula tendría la capacidad de hacer eso que usted puede? Ay, no sé. No, profe. Es una pregunta bastante interesante y capciosa y los pongo a pensar porque precisamente de ahí, acuérdense, inclusive se los mencioné, nosotros, es decir, como seres metazoarios de tejidos diferenciados, no inventamos nada. Eso sí necesito que lo que nos quede muy claro, porque de repente dicen, es que solamente los seres humanos podemos esto y el otro. No. Partamos de lo básico, de lo sencillo, desde lo más fundamental. Ahora, Tocayo, es usted, ¿verdad? Adelante, por favor, lo queremos escuchar. Soy Diego otra vez, ¿no? Ay, discúlpeme, es que nada más escuché de repente el tono de voz. Diego, adelante, por favor, compártanos su opinión. A mí se me hace extraño porque tienen esta pared celular, entonces como no están comunicados con el medio exterior, podría decir que no tienen como estos transmisores sensoriales, pero las bacterias se reproducen a una temperatura como en específico y dejan de reproducirse en una temperatura, entonces quiere decir que sí, entonces ya no supe. Exactamente, es capciosa, es interesantísima, pero cuando entendemos y dominamos las bases, que es lo que procuro hacer con ustedes, ya no va a haber ninguna duda. Ahora, la respuesta, ya ven que les decía sí o no y por qué. Ya me dieron justificaciones, decían, bueno, es que es muy simple, es muy sencilla, no tiene esas estructuras capaces de percibir este tipo de estímulos. Pues resulta que sí los tienen. Y así como nos comentaba nuestro compañero Diego, de que mencionó por ahí que si la cápsula o que si la membrana externa o que si la pared celular,
Todos esos, hagan de cuenta, como les daba el ejemplo, nosotros no funcionamos diferente solo porque nos pongamos ropa encima, ni porque nos pongamos anillos o gadgets, accesorios, relojes, cualquier cosa, dispositivo electrónico, no cambia nuestra fisiología. Es lo mismo en el caso de los seres unicelulares. ¿A qué me refiero con esto? Ahora, la respuesta correcta es sí, pero por supuesto que claro que todos y cada uno de los seres vivos interactúan con el medio externo. Tienen que saber qué es lo que está pasando. Así como el ejemplo de nuestro compañero Diego, perfectamente bien señalado. Tienen que saber, por ejemplo, ¿no? Las extremófilas, pues ni modo, a ella no les toca de otra, tienen que bailar con el son que les toquen. Entonces, si tienen que estar en un ambiente con extremas temperaturas altísimas, prácticamente al grado de ebullición, pues entonces tienen que tener estructuras, así como nosotros en el caso de nuestra ropa, que nos protejan de las bajas temperaturas, en el caso de bacterias, que los protejan de altas temperaturas y que sigan funcionando en ese ambiente tan hostil. Pero saben, sienten y perciben sus alrededores, pero por supuesto que claro, ¿por qué? Porque son seres vivos. Una de las características fundamentales, digo, ya nos queda claro, como la teoría celular nos lo explicó, que todos los seres vivos o toda la vida son células, y así como también presentan homeostasis y que todas provienen de otras preexistentes, o sea, células, también presentan respuestas a estímulos. Ahora, ¿qué definimos como un estímulo? Todo aquello que me proporciona información. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que si la temperatura, que si la salinidad, que si hay mucho pH, por ejemplo, que es alcalino o que si es ácido, que si la presencia o no de combustible, o sea, bueno, de comida, perdón. Lo que pasa es que estaba pensando en glucosa. Todos esos son estímulos. ¿Por qué? Porque de manera química, por eso insisto muchísimo, ¿cuál es la comunicación o cuáles son los mensajes que se envían entre células? Las sustancias químicas. ¿Por qué? Porque a ese nivel tan básico, si ustedes gustan, o tan diminuto, pues lo que tienes a primera mano son sustancias químicas. Por eso les hacía el hincapié de estos factores, que si el pH, la salinidad, etcétera, etcétera. Por lo consiguiente, los seres vivos más sencillos, a los que les denominamos bacterias por sus estructuras, sus funciones y todo lo que ya sabemos y conocemos, claro que por supuesto tienen percepciones sensoriales. Por ahí inclusive en su tarea, si recuerdan, en su parte más externa presentan toda unas estructuras que les conocemos como pilis. Bueno, en la tarea, quien me lo agregó, lo vi, qué bueno, me da muchísimo gusto que le estemos añadiendo más información a todos estos trabajos. Pero en términos sencillos, todas esas estructuras también funcionan como receptores. Es decir, le están mandando señales del medio externo a la parte interna, al espacio intracelular. Por lo consiguiente, imagínense, simple y sencillamente, nuestro cuerpo, el cuerpo humano, más o menos tiene un poco más del 75% de pura agua. O sea que sentimos las vibraciones, pero por supuesto. Entonces imagínense de la misma forma, porque nosotros solo somos el cúmulo de millones de células, por lo tanto, de la misma igual lógica, una célula presenta en su mayor contenido agua. Entonces, pero claro que las vibraciones las va a sentir, las va a percibir. Claro que la temperatura también, que si está muy caliente, que si está muy frío, y todas las sustancias químicas que se encuentren disueltas en su medio, pero claro que las va a percibir. Por lo consiguiente, y resumiendo todo esto para conjuntarlo y apretujarlo en nuestro famosísimo Kinder Sorpresa, todos los seres vivos, atención, entre paréntesis, incluidas los procariontes, presentan percepción sensorial. Atención, ¿y por qué les decía? Nosotros no inventamos nada. Que por ejemplo, alguien puede decir, es que solamente nosotros podemos ver, solamente nosotros podemos escuchar, nosotros solamente podemos percibir sabores, nosotros solamente podemos hacer todo ese tipo de situaciones porque tenemos las estructuras. Atención, una bacteria también tiene todos los mismos sentidos que un cuerpo humano. ¿Por qué digo todo esto? Atención, y lo seguiré insistiendo muchísimo. Nosotros no inventamos nada, no inventamos la visión, no inventamos el oído, no inventamos el gusto, no inventamos nada. Simple y sencillamente lo que hicimos fue desarrollarlo. ¿Por qué? Porque todos los seres vivos ya los tienen. Ahora, por ejemplo, lo del gusto me pueden decir, pero no tienen lengua. No, pero tienen receptores químicos. Ahora, si no me creen, vamos a hacer una pregunta capciosa. Bueno, así directamente se las arrojo. ¿Qué es la quimiotaxis? ¿Habían escuchado ese término? Sí y no, o qué es y qué se imaginan, para qué sirve. Quimiotaxis. Quimio, pues si la descomponen, tiene que ver con sustancias químicas. Y la taxis, que bueno, pues es que ya les estoy dando la respuesta. ¿Qué se imaginan que significa eso?
quimiotaxis, que tiene que ver con sustancias químicas, ¿no? Es más, les voy a dar una pista. Usted, pregunta capciosa, vamos a suponer, tenemos un cultivo de procariontes, de bacterias, lo que ustedes quieran. Tenemos, en un extremo le ponemos granitos de azúcar, glucosa, y sembramos las bacterias en el extremo opuesto. ¿Ustedes creen, se imaginan que las bacterias detectarían el azúcar y se trasladarían directo a ella? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Sí queda claro el planteamiento y la cuestión? Sí, porque supongo que todos los seres vivos funcionamos con la glucosa, ¿no? Bueno, nuestro mayor aportador de energía se basa en la glucosa, entonces si tiene estos receptores sensitivos, podían ir a buscarla, ¿no? Efectivamente, eso es a lo que le denominamos la quimiotaxis. ¿Por qué? Porque de la misma forma que nuestras células que conforman nuestros tejidos y nuestros sistemas y nuestros órganos y todo lo demás se comunican a través de sustancias químicas, inclusive lo que nosotros ingerimos siguen siendo sustancias químicas. De la misma forma, las bacterias se comunican o más bien interpretan su medio externo gracias a la presencia de sustancias químicas. Por lo consiguiente, con el experimento que estuvimos planteando hipotéticamente, pusimos granitos de azúcar en un extremo del medio de cultivo y en el otro las bacterias, pero claro que van a percibir un gradiente de concentración. Hagan de cuenta que es como que huelen y dicen, ah, por acá está la comida. Y empieza, es más, les voy a subir un videito que se ve súper interesantísimo, cómo las bacterias tienen glucosa y cuando tienen un tóxico, un veneno, vamos a suponer cloro, fenoles o lo que sea. Entonces, perciben perfectamente bien que hay glucosa del otro lado. ¿Por qué? Porque huelen, o bueno, más bien, para ser más específicos, perciben su entorno. Entonces empiezan a desplazarse, a moverse. Hagan de cuenta que es como una especie de radar. Y ya dicen, ah, encontré la fuente de donde percibo los carbohidratos. Entonces llegan y se quedan allí, que eureka, encontramos el tesoro. Y empiezan a metabolizar la glucosa, la obtienen, hacen todo para su crecimiento. Dicen, ah, pues aquí podemos seguir desarrollándonos, empiezan la fisión binaria, se empiezan a replicar gracias a que hay alimento. Ahora, el caso contrario, suponiendo que en lugar de glucosa, ponemos nuestro cultivo de procariontes y les ponemos cloro o les ponemos algo que no sea tan agresivo y no las mate al instante, claro, ¿por qué? Por la reacción química que esto produciría. Entonces, al momento de que sienten, están percibiendo su entorno gracias a todas estas sustancias químicas, se alejan de inmediato de que dicen, esto si me quedo me lisa, me revienta, me va a destruir. Entonces, bueno, tal vez conscientemente no, pero por respuesta a estímulos externos a las sustancias químicas que las rodean, claro que se van a alejar porque, digo, esto ya es muy filosófico, no sé si entiendan, pero por lo menos, es que no sé si utilizar el verbo saben, bueno, perciben que si se quedan allí serán destruidas. Por lo consiguiente, se desplazan, a eso es a lo que le denominamos la quimiotaxis. Y a la inversa, ah, percibo que hay glucosa, hay carbohidratos, hay alimento, hay fuente de carbono. Pues entonces me desplazo gracias a mis flagelos y llego hasta donde yo estoy percibiendo y entonces ahora sí consigo la fuente de alimento. Por lo tanto, en resumidas cuentas, sí, las bacterias, que también son seres vivos, aunque sean unicelulares, bueno, obviamente todas las bacterias tienen que serlo, pero sí forman colonias, cada una individual, pero ahí en su mismo medio de cultivo. Perciben sus entornos, claro que escuchan, porque si nosotros descomponemos básicamente en qué consiste la audición, son la interpretación de las vibraciones. Entonces, si estamos en un medio acuoso, que las vibraciones se transmiten perfectamente bien por todo el medio de cultivo, o en este caso de líquido, claro que sienten las vibraciones, por lo tanto escuchan, claro que perciben sustancias químicas, por lo consiguiente también saborean su entorno. Claro que presentan receptores, fotorreceptores, que eso es básicamente cómo funcionan nuestros ojos. Saben cuando está oscuro o saben cuando les está incidiendo la luz, especialmente las células fotosintéticas. Por lo consiguiente, podemos decir de manera burda que también ven por lo menos luz u oscuridad. Y el tacto, bueno, pues las vibraciones, ¿no? Lo que decíamos de escuchar. Entonces, si se fijan, si los descomponemos en lo más básico, las células, inclusive procariontes, claro que tienen percepción sensorial. Tienen que, si no, no estarían vivas. No estarían, no entenderían sus entornos y así no responderían a, por ejemplo, un agente químico agresivo, llamémosle el cloro, para poder escapar y sobrevivir a ese estímulo pernicioso que le está alisando sus membranas.
O en el caso de que si es una fuente de carbono, llamémosle glucosa, pero claro que lo perciben y se dirigen a la fuente de donde están percibiendo esta sustancia química. Esa es la famosísima quimiotaxis. Entonces, así como en el caso de bacterias, que son los procariontes, y nos queda entonces ahora sí claro y entendido que son seres unicelulares, eso no queda duda, también perciben sus entornos, tienen estas respuestas a estímulos externos de donde se encuentren. Porque si no, imagínense, es lo que les decía, no se dan cuenta de que de repente se están destruyendo porque el cloro o el oxígeno, por ejemplo, las está oxidando y pues siguen ahí como todas entumidas y hasta que revienta su célula y ya pertenecen al caos, a la entropía, ya no está viva, ya no tiene homeostasis. Entonces, para preservarse, para mantener sus sistemas funcionando, tiene que entender de dónde está. Claro, no lo hacen tan complejamente como los seres humanos, que tenemos un sistema nervioso, podemos interpretar los estímulos de una forma más compleja, en eso estoy de acuerdo. Pero eso no significa que los seres unicelulares, ahora sí ya, vámonos un poquito más complejos. Por ejemplo, los protozoarios, pero por supuesto que también perciben sus entornos. Ya estamos, si se fijan, brincando de niveles de complejidad. Ya vimos que, y aunque sea muy sencilla una bacteria, pero también es compleja al mismo tiempo porque es un ser vivo. Responde a estímulos y actúa en consecuencia en base a lo que sea que se le esté presentando en su medio externo, a su alrededor. En el caso de los protozoarios, pues aquí ya nos quedaría claro, pero por supuesto que también tienen percepciones sensoriales. Y qué mejor ejemplo que las células fotosintéticas, que lo que les decía de sus fotorreceptores. Se dan cuenta dónde incide más cantidad de luz para poder realizar la fotosíntesis y se desplazan hasta ese lugar, hasta ese sitio. O perciben dónde hay alimento, en el caso de las heterótrofas, y por lo consiguiente también se desplazan para poder adquirir los nutrientes que requieren para su homeostasis, para su mantenimiento, para que continúen. Entonces, ahora, bueno, esto ya cuestión de nomenclaturas. En la literatura vamos a encontrar que les dicen microorganismo, tanto a protozoarios como a bacterias. Digo, está bien, yo no digo que no, pero siendo estrictos, es lo que les decía, una bacteria no es un microorganismo, no tiene organelos para empezar. Y tampoco no les vamos a decir a los protozoarios microorganelismos, ¿verdad? O algo semejante, sino que, bueno, en términos sencillos, los metemos todos en el mismo cajoncito y decimos microorganismo, todo aquello que esté diminuto, tan pequeñito que necesites de un microscopio para poderlo apreciar, observar, determinar. Ok, tanto procariontes como protozoarios, hasta bichitos, les vamos a decir microorganismos. Ok, está bien, estoy de acuerdo, respetamos la nomenclatura, pero hay que entender el por qué les decimos así. Ahora que ya sabemos sus diferencias en estructura y función y demás, pues entonces, bueno, en el caso de las bacterias, les decimos mejor procariontes porque no hay nada parecido a ellos. ¿Por qué? Porque son bacterias. Y a los eucariontes, entonces ahora sí, bueno, hay que decirles microorganismos porque ya son un poco más complejos, ya presentan organelos con determinadas funciones, pues para el mantenimiento de toda su homeostasis. Pero bueno, entonces, en términos sucintos, microorganismo, todo aquello que se tenga que apreciar con un microscopio, ya sea procarionte o eucarionte, pero ustedes ya entienden perfectamente bien la diferencia entre los tipos de células. Ahora, conformado por organelos, por eso lo que les decía, bueno, microorganismo. Atención, siguen siendo unicelulares, estamos refiriéndonos ya a una de las clasificaciones de los reinos que son los protozoarios. No forman tejidos. Es complejo, es lo que les decía, es un chilaquil revuelto de todo, porque sí hay que formen tejidos muy simples como ciertas algas que se consideran protozoarios porque realizan fotosíntesis, pero vamos a dejarlo sencillo y en términos muy generales no forman tejidos, pero sí presentan estructuras celulares como los cilios y flagelos. ¿Para qué? Para permitir... atención, esta es otra cosa importantísima. A lo mejor por ahí no tenemos la idea muy generalizada de que solamente el reino animal es el único de los seres vivos con sus características, con la capacidad de desplazamiento, de motilidad, de moverse. Nada más falso de la realidad. Así como en el caso de los procariontes, que ya entendemos que presentan sus estructuras para la locomoción, es decir, como los flagelos, entonces estarán de acuerdo que todos los seres vivos se mueven. De la forma, ya que sea microscópica o que sea, por ejemplo, ¿no? Siguiendo lo de la quimiotaxis, pero tiene desplazamiento, no es de que vaya a la deriva. Y pues a donde me lleve la corriente, a donde llega, a donde caiga, a donde tope, pues ahí trato de proliferar. No, se desplazan en base a los estímulos percibidos de sus entornos, de su ambiente exterior. Por lo consiguiente, desde las bacterias hasta los protozoarios, continuando por los, y ahorita les doy ejemplos, hongos y plantas, y finalmente los animales, todos los seres vivos nos movemos de una u otra forma.
en el caso de animales, ahí sí estoy de acuerdo, estamos un poco más desarrollados, es más complejo. ¿Por qué? Porque presentamos diferenciación de tejidos y especialmente el muscular, que está precisamente diseñado, encaminado, especializado para la locomoción. Pero ojo, atención, eso no significa que como las plantas no tienen músculos o como los protozoarios no tienen músculos, no significa que no desarrollen el fenómeno del desplazamiento, del movimiento voluntario. Atención, esto es importante, porque si se fuesen a la deriva, entonces no se mueven, dependen de corrientes externas, de lo que sea de donde se encuentren. No, si no les gusta, por ejemplo, ¿no? En caso de células fotosintéticas, si no les gusta donde están, porque está muy oscuro o porque el espectro de luminoso que les llega es insuficiente para desencadenar la fotosíntesis, se mueven, se desplazan y, aquí está soleado, aquí me quedo. Ahora sí, se quedan en suspensión, por eso le decimos fitoplancton, hablando en el caso del océano. Fito es de plantas. ¿Por qué? Porque son células fotosintéticas. Y plancton que se encuentra flotando, en suspensión en griego. Por lo tanto, células fotosintéticas en suspensión. Ya no se mueven porque como les está incidiendo toda la luz de nuestro astro rey del sol, desarrollan la fotosíntesis y están a gusto. Ahora sí se dejan llevar a la deriva, pero no significa que no sean móviles. Ahora, si una corriente las arrastra al fondo, pues entonces con sus estructuras celulares, es decir, cilios y flagelos, se desplazan, se mueven y aquí recibí nuevamente la luz, aquí me quedo. Responden a estímulos, ven donde hay luz. ¿Con qué? Con sus fotorreceptores. Entonces, avanzando en la clasificación de los seres vivos, los hongos, pero por supuesto, ahora yo creo que ya nos queda claro, si las bacterias tienen, todos los demás también. ¿Por qué? Porque así como es de sencilla, también tiene su complejidad y también percibe sus entornos. Lo mismo ya en el avance con la complejidad de todos los que de los que somos seres vivos. ¿Por qué? Porque estamos conformados por células. Los hongos, pregunta capciosa, ¿son o no son un organismo? Ojo, bueno, para darles una pista, estos que estamos viendo, los que producen estas como paragüitas, que en realidad es el cuerpo fructífero que el que desarrollan las esporas, pues para propagarse. La pregunta ¿es o no un microorganismo? ¿Sí o no y por qué? Perdón, microorganismo no, organismo, así en general, así como el cuerpo humano es un organismo, hasta ahí todos de acuerdo. El hongo, en este caso estos que estamos apreciando, ¿son o no son un organismo? Los estoy haciendo pensar. ¿Es nuestra compañerita Joe Septel? Sí. Ah, estupendo. Efectivamente, sí son. ¿Por qué razón? ¿Nos puede justificar el por qué, queridísima Fabiola? ¿Por qué dice que es un organismo los hongos? Pues tienen tejidos y todo eso. Bueno, así, en términos generales, tiene toda la razón. Ahí está, esta es la respuesta del por qué sí son un organismo. Número uno, ya tienen diferenciación de tejidos. Ya son metasuarios no, porque no son animales, tienen su propio reino aparte. Pero sí tienen diferenciación y por lo consiguiente presentan tejidos especializados. Ejemplo, lo que les decía aquí. Esto no solamente es el hongo, es una parte, es una estructura que crece en el hongo, que es a lo que le denominamos el micelio. Esto de aquí abajito, esto que se ve como algodón, hagan de cuenta, eso es el micelio, eso es el hongo. Y todo lo que le está creciendo en la parte superior, de la misma manera que en el ejemplo aquí abajo, inferior, todo esto es el cuerpo fructífero, que en época de lluvias a todos nos ha tocado probablemente observar algunos de ellos que están creciendo, que sin la corteza en putrefacción, que se está degradando, o en los bosques, que si les gustaría caminar que al bosque de la primavera, inclusive en algún parque cuando está lloviendo, en época de lluvias, que hay mucha humedad, es las condiciones ideales para este tipo de organismos para que se repliquen, para que se reproduzcan, porque al momento de esporular, sus esporas encuentran la humedad necesaria, estas germinan en los micelios y empieza de nueva cuenta el ciclo para que crezca el hongo y se siga replicando, se siga reproduciendo. Cuando está en época de secas, pues claro que están en espora, no tienen humedad y se quedan secas, se quedan allí esperando latentes hasta que regrese la humedad de la época de lluvias. Pero en términos sencillos, número uno, los hongos son organismos. ¿Por qué razón? Porque tienen la diferenciación de tejidos, es decir, forman estructuras. En este caso, los hongos, lo que le dan, en realidad es la seta o el cuerpo fructífero, parte del hongo, que es el micelio, es un tejido especializado únicamente dedicado a la reproducción de este tipo de organismos. Ahora, nada más como dato adicional y de cultura general,
El organismo más grande de nuestro planeta, pues lo adivinaron, es un hongo, porque este inclusive puede llegar a tener hasta 50 kilómetros de diámetro. O sea, imagínense lo complejo. Al mismo tiempo es sencillo, pero complejo por el hecho de la diferenciación de sus tejidos y por esa razón, como presenta tejidos especializados dedicados únicamente a ciertas funciones, ejemplo, la reproducción, hagan de cuenta que es como si estos fueran los gametos, en el caso del organismo humano, que produce los óvulos y los espermatozoides. En este caso, como son diferentes, pero seguimos siendo seres vivos, pues sus estructuras son de otra naturaleza, son esporas, nosotros no producimos esporas, obviamente, y por lo consiguiente, pero están dedicados exclusivamente a desempeñar esa función, esa especie de tejidos o esos únicos tejidos de reproducción o cuerpo fructífero. Por lo consiguiente, por supuesto que queda claro que son organismos y ya estamos hablando de pluricelulares, ya son asociación de tejidos, ya son células que tienen formas y funciones semejantes, que forman todas estas estructuras del hongo. Ahora, pregunta capciosa, ¿los hongos se mueven o no se mueven? Sí y no, o digo sí o no y por qué. Ahí les da, por cuestión tiempo. ¿Qué es eso? Lo que estamos viendo en la parte inferior. ¿Lo habían visto? ¿Lo conocían? ¿Les explicaron en biología? Que yo creo que no, pero bueno. Eso, rápidamente, es un mixomiceto. Claro, es un debate en la taxonomía, que si es un hongo, yo digo que sí, o que si es un protozoario, que también digo que sí, pero es lo complejo. El caso es, en términos sencillos, lo vamos a dejar como un hongo. ¿Por qué? Porque también forma un cuerpo fructífero, también es porula y es exactamente del mismo comportamiento que todos los demás hongos. Ahora, si se fijan, claro, es una cámara rápida. También se desplaza sobre la superficie del bosque. En este caso, lo que estamos observando se encuentra encima de una piedra. Hagan de cuenta que tiene un desplazamiento como las amibas, pero todo eso es un tejido. Fíjense qué interesante. Entonces, de manera innegable e incuestionable, estarán de acuerdo que, pues sí, lo estamos viendo que se mueve. O sea, no es inmóvil, no es de que, pues ahí está, ahí caíste, ahí te quedas y ya no te desplazas. No. Claro que está reptando, está desplazándose sobre la superficie, se mueve. La escala temporal es distinta, insisto mucho también con eso. No es de que de repente ustedes miren un mixomiceto y cada segundo se está moviendo. Pues no, o sea, claro, cada segundo para nosotros es distinto para este tipo de organismos. Vamos a suponer que ustedes se fueron a caminar por el bosque, vieron ahí como un mixomiceto en la superficie de una roca. Ah, mira, vamos a la cima y cuando regresemos seguramente ya no va a estar allí. Van, se tardan 15 minutos y regresan y ya se desplazó, no sé, 3, 4 metros de donde ustedes lo habían visto en un comienzo. Su escala de temporal es distinta, no obstante, se mueve, que eso es lo que quiero que transmitirles que quede claro. Todos los seres vivos nos movemos, algunos en mayor o menor medida, dependiendo de las estructuras de las cuales tengamos disponible nuestra configuración. En el caso del mixomiceto, bueno, se arrastra, pero se desplaza, o sea, se mueve. Como dijo Galileo, pur si mueve y sin embargo se mueve. Ajá, bueno, ya es tiempo. Nada más terminamos con el caso de las plantas de la misma manera y con esta lógica, porque luego siguen los animales, que ya es, bueno, siguen los parazoas, pero lo explicamos en su momento mañana. En el caso de las plantas, también no tienen músculos, estoy de acuerdo, pero tienen sus mecanismos para desarrollar el fenómeno de la locomoción, de la motilidad, del desplazamiento, inclusive. Fíjense, hay unas palmeras en el Amazonas, y no me dejarán mentir, si les interesa la buscarán, les dicen los árboles caminantes. Claro, no se van a levantar y van a caminar como lo hacemos los seres humanos, digo, estamos de acuerdo. Pero conforme pasa el tiempo van creciendo sus raíces de tal manera que se van desplazando por la superficie de la Tierra. O sea, van creciendo y se van moviendo. Insisto, la escala temporal es distinta, no es de que de la noche a la mañana se movió 10 metros, o sea, no. Pero claro que conforme van pasando las semanas y los meses, donde ustedes inicialmente lo encontraron, ya se desplazó unos 10 metros a algún otro lado, en un radio. Entonces, claro que las plantas también presentan su locomoción, su movimiento. Qué mejor ejemplo que les estoy presentando aquí. Ahora, también las plantas son organismos por la misma razón que en el caso de los hongos y en el caso de los animales. ¿Por qué? Porque estamos conformados por tejidos, tenemos tejidos especializados que también estructuran órganos. Atención, en el caso del hongo, el cuerpo fructífero, ese órgano especializado encargado de su replicación. En el caso de estas famosísimas plantas insectívoras, o bueno, carnívoras, les dicen coloquialmente, pero en realidad comen más bichitos que otra cosa, también presentan órganos especializados como la trampa que estamos apreciando de la famosa Venus atrapamoscas o la Dionea muscipula,
que al momento de sentir los estímulos externos, ojo, atención, por eso decimos la percepción sensorial, entonces se da cuenta que es una potencial presa y cierra, ahora sí, la trampa para poderlo capturar y después posteriormente digerirlo y aprovechar el nitrógeno y todos los nutrientes en el catabolismo, o sea, la digestión y aprovechamiento de sus recursos. En el ejemplo de la parte inferior también es una planta insectívora. Estas son las famosísimas droseras, como las groseras, qué grosera eres, pero en lugar de la consonante G, pues es la D, de dedo. Entonces las droseras, si se fijan, también se desplazan, se mueven para envolver a sus presas, para que se queden inmóviles y ya no puedan escaparse, y entonces empiezan a secretar los jugos digestivos, las van degradando, aprovechan y absorben los nutrientes, y entonces después ya sacan la carcasa toda seca del bichito en cuestión, de todo su exoesqueleto, que ya no tiene ningún jugo, nada aprovechable. Así como en nuestro caso el dióxido de carbono, que lo expulsamos, pues entonces este tipo de plantitas que están evolucionadas, especializadas para este tipo de comportamiento y locomoción, claro que todas tienen. Lo que les decía, entre paréntesis también, hay un ejemplar que se llama, le dicen la planta telégrafo, por si les interesa, lo noten por allí. El nombre científico es el Desmodium gigans. Desmodium gigans. Ahora, ¿qué pasa con esta planta? Es sumamente interesante y hasta la fecha sigue siendo una incógnita para todos aquellos a los que nos gusta la ciencia y la botánica y todo este tipo de cosas. La planta baila, literalmente baila. Si le ponen música, se la ven, las hojitas se empiezan a mover. Claro, no rápido, ni baila reggaetón, ni nada de eso raro, sino que simple y sencillamente, cuando escucha la música, se empiezan a moverse sus hojitas. Cuando se detiene la música, esta también deja de moverse. No entendemos el por qué lo hace, pero queda claro que le gusta la música y se mueve con la música, percibe y se mueve. Entonces, para que no, ya yo creo que nos queda claro, todos y cada uno de los seres vivos, en menor o mayor medida, desarrollamos el fenómeno de la locomoción. Pero bueno, si les parece, lo dejamos hasta aquí. Mañana continuamos y terminamos ahora sí ya con todo esto que nos quedaba pendiente. No sé si hasta el momento tengan alguna pregunta, si todo está claro, todo bien. Todo bien. Va que va, perfecto. Pues entonces muchísimas gracias a ustedes por su participación y por su asistencia y por su paciencia. Y los estoy viendo el día de mañana, si no mal recuerdo, a las 9. Dejen rápidamente, les recuerdo, horario. Sí, efectivamente. Entonces mañana martes 26 de enero los veo a las 9 de la mañana. Pues muchísimas gracias, cuídense y hasta pronto. ¿Vale? Gracias, profe. Gracias. Muy bien. Igualmente, que estén muy bien. Hasta luego.